Hola, el tema de este video se va a tratar sobre base de datos no relacionales. Una base de datos no relacionales, ¿qué es? Bueno, esto es un sistema de almacenamiento de datos que cuenta con particularidades que le diferencian del otro gran grupo de bases de datos, como por ejemplo la base de datos relacionales. Siendo un sistema de almacenamiento de información, se caracteriza por no usar el lenguaje SQL para las consultas. En español, estas siglas significan lenguaje de consulta estructurada, el cual es un lenguaje de dominio específico utilizado en programación, diseñado para administrar y recuperar información de sistemas de gestión de bases de datos. Las bases de datos no relacionales también se les suele denominar NoSQL o también no solo SQL. Una de sus principales características es que no trabajan con estructuras definidas, así como la base de datos relacionales. En otras palabras, los datos no se almacenan en tablas y la información tampoco se organiza en registros o campos. Pero otro aspecto de gran importancia es que las bases de datos no relacionales son más actuales que las relacionales y su desarrollo se ha basado en la necesidad de crear sistemas de gestión capaces de trabajar con datos no estructurados o semiestructurados. Existen muchos tipos de bases de datos no relacionales en función del método que emplean para almacenar la información, como por ejemplo la clave de valor, en el cual en este se puede almacenar la información en base a pares de clave-valor, es decir, cada clave sirve como un identificador único y a cada una de ellas se le aplica un valor. Bueno, estas especialmente son usadas a la hora de almacenar datos de juegos, aplicaciones o aparatos que funcionan mediante el Internet de las cosas. Como el segundo tenemos documentos, en el cual esta es una base de datos relacional basada en documentos. La información se representa como objetos o documentos son, el cual es su principal ventaja es que los documentos son de naturaleza flexible, semiestructurada y jerárquica, y de tal manera facilita a los desarrolladores las tareas de almacenamiento, gestión y consulta de datos. Número 3. Gráficos. Estos están pensados para crear relaciones y navegar por ellas. Las entidades de datos se almacenan mediante nodos y se emplean en redes sociales, sistemas de detección o prevención de fraudes o sistemas de recomendación. Y como ya lo mencionamos, la información se organiza normalmente mediante documentos y de esta manera es muy útil, ya que no tenemos un esquema exacto de lo que se va a almacenar y por ende se almacena de la forma más fácil. La indiscutible reina del creciente éxito de esta base de datos no relacionales es MongoDB, el cual esta es una base de datos distribuida basada en documentos y de uso general que ha sido diseñada para desarrolladores de aplicaciones modernas y para la era de la nube, en el cual ninguna ofrece un nivel de productividad de uso tan alto como MongoDB. Y está siendo una base de datos documental, lo que significa que almacena datos en forma de documentos tipo SON. Y SON es un formato de texto sencillo para el intercambio de datos. También denominado JSON, este es fácil de leerlo y escribirlo, es tan simple para humanos como para máquinas, el cual para estas es simple interpretarlo y generarlo. En conclusión, MongoDB es la base de datos en la nube global pensada para aplicaciones modernas, que es distribuida y segura por defecto. Otro éxito de base de datos no relacionales es Redis, el cual significa Remote Dictionary Servers, que significa en español servidor de diccionarios remotos. Este es un rápido almacén de datos clave-valor en memoria de código abierto que se puede utilizar como base de datos
caché, agentes de mensaje y cola. Esta ofrece tiempo de respuesta inferiores al milisegundo, lo que permite que realicen millones de solicitudes por segundo para aplicaciones en tiempo real, como videojuegos, tecnología publicitaria, servicios financieros, sanidad o IoT. Redis es una opción muy habitual en aplicaciones de almacenamiento en caché, administración de sesiones, videojuegos, tablas de calificación, análisis en tiempo real, datos geoespaciales, servicios de vehículos, etc. Los datos de Redis residen en la memoria y evitan los retrasos y pueden obtener acceso a los datos en cuestión de milisegundos, como ya se mencionó. Redis incluye estructuras de datos versátiles, alta disponibilidad, datos geoespaciales, scripts, Lua, transacciones, persistencia en disco y soporte de clúster, lo que simplifica la creación de aplicaciones a escala de Internet en tiempo real. Un breve recordatorio de los formatos de la base de datos es que puede organizarse en tablas o en documentos. Los dos esquemas que podemos visualizar que contienen la imagen es exactamente la misma información. Lo único que cambia es el formato. Cada documento, como el de la figura, que es el documento de la derecha, es una fila de la tabla de la izquierda. Y con esto finalizamos el tema de hoy. Hasta la próxima.